Nací en un pueblo que se llama Tapasco, en el Real del Oro. Fuimos mis padres muy humildes, muy humildes. Bueno, me acuerdo que mi mamá nos llevaba al cerro a cortar leña, a traer para hacer las tortillas a las 4 de la mañana. Ya iba amaneciendo cuando mi mamá ya nos daba la tortilla, rodeados ahí de la lumbre de leña. Muy sabrosas sus tortillas, con un molcajete de chile. Eso era nuestro desayuno. Mi papá era cieguito porque perdió sus ojitos. Dicen que por la viruela, por las enfermedades, porque no fue de nacimiento. Entonces, pues ellos se conocieron, mi mamá y mi papá. Mi mamá era mazahua y hablaba unas palabras de mazahua, pero que no nos las enseñó a nosotros, porque ella vivió con sus hermanos en un lugar que se llama todavía La Ladera, arriba del pueblo. Ay, y era huérfano mi papá, porque sus padres de mi papá y los padres de mi mamá murieron en la guerra que hubo, en una epidemia, que amanecían las familias muertas. También mi mamá fue huérfana. Ella se crió con 2 hermanos y tenía una hermanita chiquita y la recogieron sus hermanos, pero resulta que las tenían muy descuidadas a mi mamá y a la niña. Con decirte que mi mamá se salió un día con la niña al pueblo, tenían una abuelita que se llamaba Narcisa y que tenía modo de haberles dado de comer: abuelita, tenemos hambre. Y les contestó que no tenía. Les dio una semita y váyanse. Cuando regresó con sus hermanos, golpearon mucho a mi mamá y la niña del susto se murió. La traía chiquita, yo creo de 3 años, y quedó huérfana. Entonces mi mamá tenía una tía lejana, Aurea Sánchez, y esa señora la recogió, les fue a decir a los hermanos de mi mamá que se la dieran, porque se estaba muriendo de hambre y muy descuidada, sin vestir, no se peinaba, no la bañaba, nada. Entonces la recogieron y para mi mamá cambió su vida, cambió completamente, porque ya la abuelita Aurea nos dijeron que así le dijéramos, le dio de comer, la bañó y ya tuvo otra vida, ¿no? Que aunque sufrió mucho porque no la querían las hijas legítimas, pero bueno, ya cambió su vida. Entonces mi papá también era huérfano. Pues no sé cómo, eso sí, no sé el principio de su vida de mi papá, pero él no salía del pueblo y aprendió a tocar el banjo y la guitarra. Dice que él se pagó clases en el Oro. Fueron 3 hermanos también. Mi tía Chucha trabajaba de sirvienta en el mero Real del Oro y dejó a los 2 chiquitos, Alfredo y Lola, en el pueblo. También mi tía sufrió mucho porque era huérfana y lo que mi papá le llevaba, no sé si ya cantaría así o no sé, pero él tomó clases, después fue músico del pueblo, aprendió hasta dar mañanitas y todo. Y así fue como le llevaba a la tía Lola de comer. Y así se crió mi papá ya con la hermanita Dolores, y tía Chucha iba de vez en cuando a verlos, pero no los recogió. Ella se casó en el Oro, mi tía Chucha, la hermana mayor, y dejó a los huérfanos en el pueblo. Ya de ahí no sé cómo,
había un señor, el cartero, que yo todavía lo conocí, y le empezaba a escribir a mi mamá cartas, y como ella ya sabía leer un poquito, le contestaba: así fue como ellos se conquistaron. Y y así fue como se juntaron, pues, pero allá era muy, ¿cómo te diré? Un pueblo muy católico, que se tenían que casar. Ya que se la llevó, dice que los obligaron a casarse. Bueno, y así empezó la vida de mis papás a procrear hijos, que yo fui la segunda. Mi mamá tuvo 12 hijos. Así. Eso es lo que yo recuerdo de mi niñez. Para nosotros no hubo reyes. Pasaban y decía mi mamá: por aquí no pasan los reyes, nada más en la calle principal con los ricos. Ese día, ¿sabes qué nos daba mi mamá? Una semita con atolito. Nunca probamos allá la leche, nunca. Yo la vine a probar aquí y el café. Entonces eso nos daba, porque éramos tan pobres que los reyes no pasaban con los pobres. Pero mi vida fue también a esa edad, llevaba a mi papá a tocar a Bazoco, que es a donde llegaba el tren, que nada más viajábamos por tren. Se atravesaba un monte que durábamos 1 hora caminando, mi papá y yo, él con su guitarra y con su cobijita, que donde nos dejaban quedar me tapaba a mí. Ya llegaba muy contento él con su mercancía, pero yo me detenía en ese monte, había árboles de chicle, y le decía: papá, voy a cortar unos chicles. Sí, hija, ándale. Y ahí me dejaba treparme a los árboles y todo. Fue muy bonito esa época. También, entonces, yo creo me viene más grandecita. Me acuerdo que un día de Bazoco a Tapasco agarramos la loma, que es pura, porque ya no van, pero hay un cerro que le decimos la loma, y nos ha agarrado, Héctorín, una tormenta. Mi papá, pobrecito, me echó la cobijita que llevaba encima y nos quedamos quietos ahí hasta que pasó el agua. Entonces ya de ahí bajamos, porque había que atravesar. Ahora ya hay puente para atravesar ahí con tu tío Jaime, pero antes no había que atravesarse el río y no había transporte. Y y nos dijeron en una casita, dice: espérense a que baje la corriente de agua, porque llovió mucho, porque se los va a llevar. Mejor vénganse aquí a calentar. Y nos arrimaron ahí el fogoncito que tenía la gente, que se llamaba la brasas y la lumbre en vivo, leña. Y ahí nos quedamos, y así fue como atravesamos. De ahí, en mi niñez, lo llevaba al Real del Oro. A mi papá igual. Caminando nos echábamos, atravesábamos. Hay un río que está por donde está el panteón, todavía está. Ese lo atravesábamos, pero no sabía él que no había corriente. Y era puro llano, puro desierto, pero qué bonito, porque nadie nos molestaba. Así llegamos a un pueblo que se llama San Nicolás. En ese pueblo era una tienda. Mi papá tocaba y le daban sus centavitos, y ahí pasábamos la noche. Pero un día se acordó que tenía un primo en el Mero Loro, Roberto Ortega. Dice: vente, dio las gracias en la tienda. Me voy a ir con mi primo, que, ¿cómo? Era sin ojos, se sabía los caminos mi papá. Nos llevó ahí, a la puerta, tocó. ¿Quién? Yo. Soy Alfredo, Roberto, te vengo a pedir posada. Sí, cómo no. Nos abrieron la puerta, pero vivía con una mujer que se la pasaban peleando. No, más tardamos en entrar,
se estuvieron golpeando. Ese señor quedó, le dio el tetán y creo que quedó inválido. Y dice mi papá, vámonos otra vez y nos regresamos a San Nicolás. Es un pueblo que se llega, ahora ya de haber transporte por la loma, donde caminando igual, como 1 hora o más. De 7 años, yo me acuerdo que todo es 7, 8, y ya, ya nos dieron posada en la tienda, ¿cómo no? Pásele. Ahí tendía su cobijita a mi papá, y eso me tapaba y él sin nada. Ya el otro día daba las gracias, compraba chiles, ajos, cebollas para la salsa, me acuerdo, y tomates, y otra vez a caminar. Así fue mi infancia, de llevar y traer a mi papá. No me acordaba de esas 2 idas. Ya crecí yo y me trajo la tía, y ya fue para mejorar. Y entonces ya creo fue la única mujer que lo trajo para allá. Celia no, pero Sebastián sí. Sebastián después ya me vine yo y era el mayor de los hombrecitos, porque fuimos mi tía, tu tía Leonor y yo, ella la primera. Ella se la trajeron pronto también. Sí. Cuentan, ¿verdad? Mi papá, que su mamá se llamó Ana. Y que sí, que hay mucha sangre de españoles, porque el Real del Oro, lo dice claro la palabra oro, había mina. Llegaban franceses, llegaban españoles, llegaron japoneses. El oro tiene una historia muy bonita. Hay pagodas, hay casas de que se quedaron japoneses a conquistar. Casas todavía actuales de japoneses y una que otra de franceses. Después ya no sé en qué año, eso sí no te des, es otra historia del oro, ¿no? En qué año cerraron la mina. Y ahí era donde trabajaba, por ejemplo, tía Lola se casó con tío Chon, el hijo de la abuelita Aurea, la que nos recogió. Y él trabajó en la mina. Él y los cuñados, los que se casaron con sus hermanos, que por cierto murieron del pulmón, porque el que trabaja en la mina, se pone malito. Y entonces así fue. Ya cuando quitaron la mina, pues ya empezaron a emigrar. Tía Chucha se casó con tío Octaviano y se fueron directos a Pachuca, la mayor. Y ya se abandonó a mi papá y a mi mamá, pero ya estaban mejor, ya te digo, donde nos empezó a mantener, aunque sea con tortilla, pero no nos faltaba, Héctorín. Y iba amaneciendo, apenas iba enclareciendo y ya estábamos comiendo. Ay, pero tortillitas hechas de mi mamá, calientitas. Eso sí, no se me olvida. Sufrió mucho mi mamá, mi papá ya.